Escucha. Pero el alma es eterna. No, el alma no es eterna. Y justo es partir de esta premisa falsa lo que nos lleva a concluir erróneamente que si el alma es eterna tendrá un destino eterno, y si ese destino eterno es el infierno, pues será un castigo eterno. La Biblia enseña claramente que el alma no es eterna y que de hecho el alma será destruida. ¿Dónde crees? Pues precisamente en el infierno. Déjame mostrártelo. Mateo 10:28. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matar. Temed más bien a quien tiene poder para hacer que perezcan cuerpo y alma en el Gehenna. En la gran mayoría de las Biblias se traduce esta palabra Gehenna como infierno. Bueno, escuchando la triste enseñanza de un minuto a un tema tan delicado, realmente siento pena ajena. Ya este señor desde hace algunos años yo lo viene analizando, y es una persona muy guabinosa, es muy política, quiere agradar a todo el mundo, y en fin, él tiene la doctrina de los aniquilacionistas que niegan el castigo eterno. Ellos niegan el castigo eterno. Esa enseñanza afirma que los malvados, tras un periodo de castigo en el infierno, serán extintos hasta dejar de existir. Y eso es mentira, como lo vamos a demostrar con la Biblia. Yo no ataco a la persona, yo no hago falacia abdomen, que es atacar a la persona. Ataco el argumento, aunque le estoy diciendo que es un poco guabinoso, es porque es lo que él hace. Él quiere agradar a todo el mundo, y a mí a lo personal me molesta esa actitud de un pastor, de un ministro que tiene una responsabilidad delante de Dios, porque la verdad se dice, le duela a quien le duela, le agrade a quien le agrade, y ya, porque ese es el llamado del Señor. El que quiere guardar su vida la perderá, y el que la pierde, su forma de vivir, todo lo que antes vivía, y el que la pierde por causa de mí, hallará la vida verdadera, que es la vida eterna. Entonces, él lee Mateo 10:28, vamos a leerlo nosotros también, que dice: y no temáis a lo que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar, más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Yo utilizo la Biblia Las Américas. Él leyó la Reina Valera 60, que dice: teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es la palabra que nosotros vamos a analizar, vamos a hacerle un análisis morfológico a la palabra de Dios, a la palabra que fue traducida en la Reina Valera como traducir, y fue traducida en la Biblia Las Américas como perecer, ¿verdad? Y dice el alma, el cuerpo en el infierno. Primero habla del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno fue traducida de una transliteración de la palabra Gehenna del griego, y que viene del hebreo Hinnom, que significa valle del Hinnom. Era un lugar literal, era un lugar que existía en Jerusalén, asociado históricamente primero con sacrificios paganos y más tarde utilizado como un basurero o un vertedero de basura donde se quemaban los desperdicios, y hoy es un parque, ¿no? Ya no está con las mismas condiciones que en el siglo I, ¿verdad? Entonces, en el contexto judío del siglo I, simbolizaba el juicio eterno, y ese lugar es descrito en la Biblia. El Señor usó esta palabra para hacer referencia a un lugar verdadero, que dice la Biblia que fue creado para Satanás y sus ángeles. Entonces, yo me voy a enfocar mucho a esta palabra a destruir, que en la Biblia Las Américas se tradujo como perecer, que es la palabra del griego apolumi. Y vamos a hacer un análisis morfológico a la palabra. ¿Qué significa apolumi?
perecer, destruir, perder en diferentes contextos. Se traduce como perderse, perecer, perderse, destruir, perecer. Se traduce así, ¿verdad? Metafóricamente, consagrar o entregar a la miseria eterna en el infierno. Perecer, perderse, arruinarse, destruirse. Una persona sin Cristo está destruida. Es más, dice la Biblia, el que no cree en el Señor Jesucristo sea anatema, que significa maldito, sea maldito el que no cree en el Señor Jesucristo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y una persona que está en maldición está condenado, está alejado de Dios, fuera de las bendiciones de Dios. La palabra fue formada por dos palabras, una preposición apo y un verbo alumni. Apo significa separación, alejamiento, pérdida total o intensifica. El significado de la palabra que acompaña, en este caso un verbo, apolumi. Apolumi significa destruir, matar, hacer perecer. La palabra compuesta o la palabra compuesta o la palabra que se crea es destruir completamente, perecer, arruinar todo, perder irreprensiblemente. Esa es la idea que le da, ese es el enfoque que le da. Apo intensifica el significado a la palabra que acompaña, porque está hablando de separación, está hablando de alejamiento. No necesariamente, como lo enseñan los aniquilacionistas, aniquilación ontológica o la aniquilación del ser, de la persona en sí, en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo, sino ruina existencial, pérdida irrevocable del bien, de la comunión con Dios y de la vida plena. Ese es el enfoque de la palabra, como lo vamos a ver. Pérdida total de todo lo que da valor y bienestar. No cesación del ser, no cesación del ser ontológico, que es el ser humano, pues como la ontología, la naturaleza, su sustancia. Bueno, como le dije, el prefijo apo, su idea central es alejamiento, separación, se adapta al significado de la raíz a la que se une. También apo para intensificar el significado de la palabra de compañía. Ya eso lo dimos. Vamos a dos palabritas que tienen el prefijo apo o el prefijo apo, la preposición que es convertida en prefijo al unirse a otra palabra, que por lo menos apolustrosis, alejarse definitivamente de la esclavitud mediante un rescate. ¿Qué significa apolustrosis? Apo, alejamiento, y lustrosis, rescate. ¿Qué significa la palabra? Un alejamiento total de la condición que antes tenía de esclavo y ahora habéis sido rescatados por Cristo, que solamente ese tipo de rescate o de salvación es aplicada al creyente, al salvado. Apocalipsis, otra palabra que tiene el mismo prefijo. Apocalipsis, apo, alejamiento, y calixis o calictus es revelación, o sea, alejarte de la condición de un velo que tenías para revelarte. Es una revelación plena de las cosas. Bueno, el apoloyumi es el apartarse definitivo de la vida, la integridad y la salvación. Si apoloyumi significara dejar de existir o aniquilación, ¿cuál sería el castigo? ¿De cuál sería el castigo que Dios no quiere salvar? ¿De cuál sería? Porque si en algún momento vamos a dejar de existir, haced lo que queráis. Haced lo que queráis. A la final nada, no te va, simplemente vas a estar un tiempo allí llevando golpes y después ya. La palabra que dice allá arriba, que puede ser tu alma y tu cuerpo en el infierno, no es el Hades. Hay varias palabras, está el Tártaro, está el Hades, está en el infierno, está el lago de fuego, está el Seol. Todas esas palabras aquí yo no las voy a abordar con profundidad. Yo tengo una enseñanza sobre eso. Usted pone Hades, Seol, infierno, lago de fuego y tal, por Nelson Aña en YouTube, y ahí le aparece la enseñanza. Ahí se lo explico con la Biblia, las veces que aparece original, en fin, griego, tal, todo eso. Evidencias bíblicas de que apolumi
no es aniquilación. Aquí mismo, Mateo 10:28 leí, bueno, aquí mismo en Mateo 10:6 dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pudiera traducirse de las ovejas destruidas, pero aquí se tradujo como perdida de la casa de Israel. No existían esas personas. La Reina Valera utilizó la palabra apoloyumi para decir destruido su alma y su cuerpo en el infierno. Pero pudieron haber puesto perdido. Perdido, o sea, que está ahí. Perdido es porque alguien que perdió su rumbo, que está fuera del camino, que se perdió completamente de la salvación. Voy a leer Mateo 16, sino más bien ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí perdida es apoloyumi, la misma que utiliza en el versículo 28, traducida aquí como perdida, pero no es inexistencia, es personas que habían perdido el rumbo de la comunión con Dios. Mateo 10:39, aquí mismo en el 10 donde está la que él leyó, el que haya su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mí la hallará. Dice, el que haya su vida la perderá. ¿Qué va a dejar de existir? Cuando haya la vida eterna o la comunión con Dios, ¿va a dejar de existir? No está diciendo eso. Aquí mismo en el 42, Mateo 10:42. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, a uno de estos pequeñitos, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Aquí está hablando de pérdida de la recompensa, o sea, inexistencia de la recompensa, no, deja de recibir la recompensa. No deja de recibir la recompensa, o sea, no perderá su recompensa, o sea, no deja de recibir su recompensa. En Lucas 3 y 5 dice, os digo, no antes, sino arrepentid, todos perecerán igual. Esto estaba hablando de un grupo de personas que se habían muerto en unas circunstancias terribles, y el Señor dijo, os digo, o sea, ¿creen que ustedes son más justos que estas personas? No, si no arrepentid, todos van a perecer igualmente, no de la misma forma, sino de la misma condición de pecado. Lucas 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Es la misma palabra que utilizó allá para destruir. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿Dejó de existir? No, se perdió el rumbo, perdió el camino, se alejó del Señor. No dejará la 99 en el campo y va tras la que se había perdido hasta que hallarla. Claro que sí, no está hablando de inexistencia, está hablando de alejamiento de la vida. Lucas 15:6 dice, y cuando llega a su casa reúne a los amigos, los vecinos, diciéndole, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. ¿Qué pasó? Que no existía, pero ahora sí existe. No, que se había perdido, que se había extraviado, que había cambiado de rumbo. 15:9 dice, cuando la encuentres reúne a las amigas y la vecina diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda. Aquí está hablando de moneda que había perdido o que se le había extraviado. ¿Qué pasó? ¿Había dejado de existir la moneda? No, se le cayó, se perdió, no la encontraba, había una pérdida, a la cual la encontró, ya la encontré. Eso significa de apoloyumi, perdida, que no se encuentra. Bueno, en fin. Y puedo seguir nombrando, por lo menos en Juan 2, 19 y 21, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Fue destruido el cuerpo del Señor? ¿Dejó de existir el cuerpo del Señor? No está hablando, porque el cuerpo del Señor fue colocado en un sepulcro. ¿Qué es un sepulcro? Una cueva. Los judíos no enterraban a sus muertos, sino que lo colocaban en un sepulcro que era como una cueva que existía en ese tiempo. Ya había. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó? ¿Será que un grupo van a dejar de existir? Los que no creen en Jesús van a dejar de existir, porque dice, para que crea en mí no se pierda. O sea, los que no creen se van a perder. ¿Van a dejar de existir? No, van a perder la salvación, van a ir a la ruina, van a vivir en miseria eternamente. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de cruz, para los que se pierden, o sea, para los que no aceptan el llamado, perdón, es locura es necedad o locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, la palabra de la cruz, el evangelio. Según de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, como alguien que
que es inexistente. Lo que quiero darle enfoque al significado de la palabra en sus diversos contextos, que no significa inexistencia o dejar de existir. No significa eso, que fue el enfoque que él le dio, porque tiene esa doctrina aniquilacionista. No significa eso. Dice, según el Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, para los que no aceptan el Evangelio, porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Por sus propias decisiones. Miren lo que dice aquí mismo en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 9, dice así. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dándole retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Eterna aquí es ainoios, que significa eterno, algo que no tiene fin de vida. Eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí dice, aquí mira, sufrirán pena de eterna destrucción. Aquí la palabra es una palabra que deriva de ayumi, que significa destruir, y es aletero, sustantivo que deriva de ayumi. Ambos significan destrucción, pero el verbo ayumi es la acción y este es un sustantivo abstracto que nos da una idea de destrucción o de ruina, pero no de inexistencia. ¿Qué pasará a los castigados? ¿Será un castigo personal? Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis 14, de 9 al 11, dice así. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que es el anticristo, y su imagen, y recibe la marca en su frente, la marca del 666, que está en Apocalipsis, ¿verdad? Él también beberá del vino del furor de la ira de Dios. ¿Quiénes? El que adoren a la imagen y a la bestia, que es el anticristo, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Cáliz es en el cáliz de su ira. Cáliz es una copa, y cuando la Biblia hace referencia a una copa, a un cáliz, está hablando de juicio. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y el Cordero. ¿Quién va a ser atormentado delante de Dios y del Cordero con fuego y azufre? Los que se dejan colocar la imagen, hacer colocar el sello, adorar a la bestia. ¿Qué lugar dice la Biblia que va a ocurrir fuego y azufre a las personas? En el Gehenna, en el infierno de fuego. El 11 dice: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. ¿Qué significará siglos de los siglos? El humo de su tormento, o sea, el humo que va a producirse por el tormento que están recibiendo los que adoren a la bestia y a su imagen, será por los siglos de los siglos. Si ya va a dejar de existir esa persona, a un momento que ya no va a haber humo, ¿o sí? Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 19, 19 al 21 dice: entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra. La bestia es el anticristo, y a los reyes de la tierra en este contexto, porque a veces significa el imperio, pero bueno, y a los reyes de la tierra y al ejército reunido para hacer guerra contra los que iban montados en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con él el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido a la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es ese lugar?
el Gehenna, que no es el mismo del Hades, no es el mismo lugar. Y además, o sea, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos. Escuchen esto, fueron lanzados vivos, o sea que el lago de fuego los debe consumir, deben dejar de existir. Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que es nuestro Señor Jesucristo, y todas las aves se saciaron de su carne. Apocalipsis 24 y 5 y 7, 15 dice así: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa religión que decapita a las personas? ¿Cuál es esa religión? Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa religión que decapita a las personas? El Islam. El Islam tiene dos vertientes, sunitas y chiitas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. ISIS, Hezbollah, todas esas personas que hacen, que pertenecen a la religión islámica. Y perdón, ¿por qué había sido decapitado? Por causa del testimonio del Señor y por la palabra de Dios. Hay una sura, creo que ellos no le llaman versículos, sino sura, capítulos, que le llaman sura, que dice que los infieles deben de ser muertos. Y está en el Corán. A mí me dan el Corán, yo lo creo. Eso es una aberración. Y los que no habían adorado a la bestia, no hizo imagen, vamos a leer otra vez. También vi tronos y se sentaron de ellos sobre los que se dio autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio del Señor y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a su imagen y ni habían recibido marcas sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que no, en ese tiempo de tribulación, no adoraron a la imagen, sino que prefirieron morir. La iglesia no va a estar en ese tiempo. Los demás muertos no volvieron a la vida. Escuchen, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué nos está indicando aquí? Que cuando al final de la tribulación, cuando venga la guerra de Armagedón, que Jesucristo venga, destruya el falso profeta, agarre el falso profeta y el anticristo, los tire en el lago de fuego, que él es llena de fuego, los tire ahí, y luego los demás van a ser muertos. Después viene un reino milenial por 1000 años. Al comienzo van a resucitar aquellas personas que fueron muertas, que fueron asesinadas por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían por la palabra de Dios. Y luego va a haber un periodo de 1000 años. Y el 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirla para la batalla. Esa es la guerra de Armagedón. Esa es la guerra al final del milenio. Y el número de ella es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Eso es Jerusalén. Pero descendió un fuego del cielo y los devoró. Ese es el destino de estas personas. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14 que va a acontecer con aquellas personas que adoren a la bestia, que se dejen marcar? ¿No dice la Biblia que también van a recibir igualmente el castigo que le sobrevendrá a la bestia y al falso profeta? Y luego nos dice que la bestia y el falso profeta será echado al lago de fuego. Luego nos dice que luego de los 1000 años que se cumplan, Satanás va a engañar a las personas y Dios los va a destruir, y el diablo va a ser lanzado al lago de fuego también por los siglos de los siglos, y serán atormentados por los siglos de los siglos. No dicen que van a dejar de existir, porque el cuerpo también será sempiterno.
Pero la diferencia que ese cuerpo que ellos, con el que ellos van a resucitar, va a ser un cuerpo corruptible como el que tenemos ahorita. A diferencia de los santos, a diferencia de lo que hemos recibido el Evangelio, a diferencia de lo que hemos obedecido el Evangelio, que vamos a tener un cuerpo glorificado. También seguimos leyendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que están en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que estaban en ellos. Aquí está hablando de la muerte del Hades. Estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Ese es un lugar que va a ser también ahí metido. Esta es la muerte segunda. Esto es la muerte segunda. Dos muertes, porque muerte tiene que ver con una separación. El hombre sin Cristo está separado espiritualmente de Dios por el pecado que está en él. Por eso es que Cristo lo tiene que redimir. Por eso es que Cristo lo tiene que salvar. Por eso Cristo tiene que darle una nueva naturaleza. Cuando venga la muerte segunda, que es cuando son echados al lago de fuego, esa es la segunda muerte. Ya es una muerte definitiva, eternamente, y que no se encontraba en escrito de la vida, fue arrojado al lago de fuego. El paralelo de Mateo 10:28, el paralelo de ese pasaje dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, que moriste, tiene poder para echarte en el infierno. No para destruirte, que no dice destruirte, echarte en el infierno. Si os digo, a este temed. No solo y el alma es eterna, también es el cuerpo. El cuerpo también es eterno, como les digo, o sempiterno. Vamos a ponernos sempiterno para poder diferenciarlo, porque como les dije, eterno, el único eterno es Dios, que no tiene ni fin de vida, ni tendrá principio de día, ni fin de vida. Y sempiterno es algo que tuvo un comienzo, como el ser humano, los ángeles y todo lo creado. 1 Corintios 15:20 al 22 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 14 dice: sé sobrio como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El 35 dice: pero algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si no muere antes. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo de alguna especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Leemos nuevamente: pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una la carne de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y otra de la de los peces. Asimismo, cuerpo celestial, cuerpo terrenal. Lo que les dije allá, los que iban en Apocalipsis a resucitar, que iban a ser lanzados al fuego, ellos van a ser lanzados con un cuerpo corruptible, un cuerpo donde hay dolor, sufrimiento, temor, de todo. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la gloria de la terrenal es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad,
se resucitará en poder. Esa es la iglesia. La iglesia, los que hemos obedecido el Evangelio de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nacido de Dios. Se siembra un cuerpo natural, se resucitará un cuerpo espiritual, pero eso es para los que tienen la semilla, tienen la simiente, tienen la naturaleza de Dios en ellos. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo celestial. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Todas las personas que mueran en Adán, que mueran sin haber recibido una nueva naturaleza, sino que mueren en pecado, van a resucitar con cuerpos naturales, con cuerpos corruptibles. Y esos cuerpos ya no van a morir nuevamente. Bueno, cuando decimos que no van a morir, es que no van a morir como ahora se muere. Y como es el celestial, así son los celestiales. Así también, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Las personas en Cristo van a traer la imagen nuevamente del terrenal. Fíjense lo que dice Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para desprecio eterno, para el desprecio eterno. Hebreos 9:14, que dice que el Espíritu dice: ¿cuál más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, aquí viene la palabra eterno, aionios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno. ¿Será que el Espíritu Santo no es eterno? Que siendo Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? En Apocalipsis 14 se dice: vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues la misma palabra eterno, aionio, que se aplica a Dios, al Espíritu Santo, al Evangelio, también al castigo. La misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, también se utiliza para el castigo. Dios es eterno, el Espíritu eterno, el Evangelio eterno, la vida es eterna, el castigo también debe ser eterno. Y como les dije, ese lugar, el lago de fuego, fue creado para Satanás y sus ángeles, como lo dice Mateo 25:41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde fue lanzado el diablo según Apocalipsis que leímos? Apocalipsis 20 o 19, alguno de los dos fue, no me acuerdo. ¿Dónde fue lanzado? Al lago de fuego, donde estaba el falso profeta. Ellos creo que van a ser los que van a inaugurar el lago de fuego, el falso profeta y el anticristo. ¿Y qué le dice aquí a un grupo de personas el Señor en Mateo 25:41? Apartado de mí al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Se llama el fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere, el fuego que no puede ser apagado. En conclusión, es triste que alguien que se diga pastor dé una enseñanza tan vacía, dé una enseñanza de un minuto. Realmente no tiene sentido esa enseñanza, porque él tiene la doctrina de los aniquilacionistas, que en un momento determinado las personas van a ser aniquiladas, van a dejar de existir. Pero la palabra puloyume no significa inexistencia, significa ruina, alejamiento total
de la vida, de los bienes, de la bendición de Dios. Entonces es triste ver este tipo de personas, este tipo de enseñanza por alguien que se diga pastor y que tenga los recursos. Él es coleccionista de Biblia. Él debe tener recursos académicos para analizar. Cuando hablo de recursos académicos, hablo de léxico, diccionario, concordancias. Muchísimas más que yo y que cualquiera, porque él tiene esos recursos. ¿Y por qué no lo utiliza? Porque no le da la gana. ¿Cuál es el sentido, la razón? No la sé, eso solamente lo sabrá Dios. Yo estoy analizando lo que él dijo. Su vida no la conozco, no lo conozco a él, pero por lo que dice, por lo que expresa, es un poco guabinoso, es un poco político, quiere agradar a todos. No le veo el sentido, porque yo voy a querer engañar a las personas. Yo a las personas tengo que decirles la verdad, para que esa verdad haga mella en ellos y pueda producir ellos un arrepentimiento genuino. Yo no puedo decirle a la persona lo que la Biblia no dice, porque ¿cómo los va a redarguir el Espíritu de Dios? ¿Cómo los va a redarguir? ¿Cómo los va a convencer del pecado, de justicia y de juicio? Si yo le digo a una persona que está practicando cierto tipo de pecado, Cristo te ama. Que no son cristianos, ¿no? Sino que están en el mundo practicando un tipo de pecado, y yo le voy a decir, Dios te ama, Cristo te ama. ¿Cómo lo va a hacer? Y como lo hacen muchos. A todo el mundo es Cristo te ama, es Cristo. No. La demostración es que Cristo te ama, es que Dios te ama, es cuando derrama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es derramado en tu corazón. Y para eso tienen que ocurrir varias cosas en tu vida, por medio de la palabra de Dios. Para eso es que se predica la palabra, porque el Evangelio tiene poder para transformar, para limpiar. Te dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel. La palabra tiene el poder para limpiar tu entendimiento, para que entendáis el propósito de Dios. No, si yo le ando hablando mentira a la gente para que la gente venga y no venga con temor, que venga como venga, pero venga, para poder hablarle la verdad y para que Dios pueda hacer la obra en él. Entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos, ¿no? Hablen la verdad, así les acarree enemistades, murmuraciones. Hablen la verdad de Dios. Bendiciones.